Audio Jungle. 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 Buenas noches, participantes de este diplomado de acompañamiento pedagógico, nuevamente con ustedes para ver los procesos de la intervención propia de esta estrategia de acompañamiento pedagógico. Bien, la clase anterior lo que hemos realizado son las intervenciones, la estrategia, en todo ello que está basado, centrado en la escuela, en la práctica pedagógica. Bien, entonces continuamos con este desarrollo, con este proceso. En cuanto a la intervención, ya se ha visto esas intervenciones propias que tiene el acompañamiento pedagógico, que son las visitas de aula, los guías o grupos de interaprendizaje y los talleres. Bien, entonces lo que nos queda ver hoy es nuestra principal estrategia, que es la visita de aula. En esta visita de aula, que es una forma de intervención, que es una estrategia de formación continua para que el docente en servicio fortalezca su práctica pedagógica. Si bien es cierto, las estrategias implementadas en este diplomado, en el marco del acompañamiento, son tres: visita de aula, los guías y los talleres. Esas visitas de aula que ustedes tienen como parte del proceso, el trabajo en sí de la formación del acompañante, estas formas de intervención del acompañamiento pedagógico, vamos a ver la estrategia formativa, la frecuencia y el tiempo que ustedes van a trabajar en cada uno de estos aspectos. En este caso, lo que nos toca ver ahora es la visita de aula, que como bien lo especifica aquí, esa visita de aula que son en general durante el año las 8 visitas, pero la primera visita en todo trabajo en nuestro diagnóstico. El diagnóstico in situ a la institución educativa, localidad, caserío, centro poblado que ustedes tengan que ir a acompañar. Y dentro de esas 8 que comprende, una de ellas está nuestro diagnóstico como acompañantes, y la final, la octava en este caso, es acerca de lo que corresponde al cierre de logro de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. Y esas 6 que estaría centrada, ¿no? Esas 6 que se está centrada ya en la práctica pedagógica. Esa práctica pedagógica especificada en tanto los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. En esta visita de aula, la frecuencia de un acompañante que debe visitar a cada docente como mínimo definitivamente es 1 al mes. Pero ya se está considerando, cuando se inició el acompañamiento, se tenía a su cargo entre 15 a más, incluso algunos acompañantes llegaban a 22, siendo compartidas estas visitas de aula por intermedio de tiempo. Pero ya cuando la estrategia se consolidó, ya básicamente se cumple con todo el proceso, porque se tiene que realizar este monitoreo, este acompañamiento pedagógico de inicio a fin. Ese de inicio a fin
que le corresponde un tiempo, como acá ustedes pueden ver en el PPT, de 5 horas de observación a esa práctica pedagógica centrada básicamente en todos los procesos, tanto didácticos y pedagógicos. Y luego de esas 5 horas de observación que vamos a desglosar en cada uno de ellos, cómo es que ustedes abarcan este trabajo en la estrategia propia a lo que corresponde a este diplomado. Bien, esas 5 horas de observación, además de ello, se tienen las 3 horas de asesoría en su rol como docente. Bien, esa es la primera parte que corresponde a la visita de aula. Vamos a dejar ahí por un momento todavía los talleres de actualización y los guías para que de alguna manera nosotros nos centremos y partamos también de esta estrategia principal. ¿Qué vamos a hacer durante la visita de aula? Como primer punto de nuestra visita, lo que corresponde es durante la observación participativa. Esta observación participativa, que es un registro de situaciones pedagógicas que el acompañante va a realizar o en el rol que estemos, porque ya hemos dicho que todos hacemos el acompañamiento pedagógico en la función que estamos desempeñando, como coordinadores, subdirectores, como directores, también como docentes. Entonces va a ser ese registro de situaciones pedagógicas respecto a lo que realiza el maestro, tal como suceden las cosas, los hechos, ¿verdad? En este caso, esos registros de situaciones pedagógicas que se van de acuerdo a cómo se va desarrollando esta estrategia, lo que se realiza es que esas situaciones se vuelvan situaciones también relevantes, situaciones pedagógicas relevantes que ustedes van a poder trabajar en cada uno de los docentes. También se va a elaborar comentarios y reflexiones sobre lo observado, pero ¿de qué? Los procesos pedagógicos que tanto mencionamos y esos procesos didácticos. Bien, entonces, como parte principal a todos los procesos que desarrolla uno en aula, definitivamente también está centrada esa atención que se va a hacer. Si se hará diferenciada, que puede ser directa o indirecta, o tiene también algunas pautas o estrategias para el desarrollo propia de su sesión de aprendizaje. De un punto importante que dentro de los componentes de las situaciones pedagógicas que nos vamos a centrar en el uso del material y recursos, si bien es cierto, todos los procesos pedagógicos, parte de los componentes de los procesos pedagógicos son recurrentes, pero en situaciones ponemos énfasis de acuerdo a la situación que nos encontremos. Por ejemplo, en los procesos pedagógicos donde vamos a poner énfasis es definitivamente en la parte de la gestión y el acompañamiento, donde se va a ver el trabajo que nosotros hagamos con los docentes acompañados, ese trabajo de una manera simultánea, de una manera recurrente en cada uno de estos procesos pedagógicos y que se va a centrar, como lo dice aquí, en el uso de materiales y recursos. También en la evaluación de los aprendizajes, que ustedes lo pueden ver, lo que estamos mencionando son todos los componentes de los procesos pedagógicos. Voy a hacer acá una precisión en los procesos de los componentes pedagógicos. Si bien es cierto, los componentes como parte de esos procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos que de manera general en nuestra ley, la 28044, en el artículo 26 que dice procesos pedagógicos, está centrado todo lo que tiene que ver en la escuela. Procesos didácticos, el clima institucional, las TIC, el material educativo, la logística de la institución, pero como parte en una sesión de aprendizaje y la práctica pedagógica son los procesos pedagógicos como componentes de ellos, ¿verdad? Entonces, pues aquí en estos procesos lo que vamos a enfatizar cada uno de lo que corresponde desarrollar en nuestra sesión.
motivación, los saberes previos, el propósito y organización, que lo vamos a ver en la parte de la planificación. También está la gestión del acompañamiento y la evaluación. Y los procesos didácticos propios de cada área, según el área matemática, comunicación, personal, ciencia y tecnología, que también lo iremos viendo en el transcurso de este diplomado. Lo interesante de aquí, de este espacio, es que nos permite matizar los conocimientos, hacemos importante a cada uno de ellos. Recuerden que como acompañantes tenemos que intervenir en todo lo que realiza la institución educativa. Si bien es cierto, en la parte pedagógica nos centramos, pero también estamos dando un rol, un espacio importante a los directores en la parte de la gestión. En ese proceso lo vamos a ir viendo en cada una de estas intervenciones y poder ir sobre todo precisando a lo que en un primer inicio abarca este acompañamiento, que es aspectos generales de este proceso del acompañamiento, abarca las características de nuestros estudiantes para poder hacer las planificaciones, la planificación centrada en este currículo nacional y también parte de la evaluación. Y con evaluación que hacemos un matiz también con nuestras rúbricas que de alguna forma también algunas instituciones educativas y ya las UGELs están monitoreando con esa rúbrica. Bien, entonces es lo que realizamos durante la observación del participante, pero cuando ya terminan nuestras 5 horas, como decía el anterior PPT, las 5 horas de observación de esa práctica pedagógica, hay 3 horas de asesoría. Pero antes de ir a la asesoría como tal, nosotros tenemos un previo, un antes de la asesoría, donde vamos a registrar el análisis de lo observado, ¿no? Identificando situaciones pedagógicas. Ahí nace esas situaciones pedagógicas de pronto relevantes en relación con los desempeños priorizados, donde ustedes van a enlazar con cada uno de estos desempeños, de estas competencias y por ende de los dominios del marco del buen desempeño docente. Entonces, cada uno de estas situaciones, la técnica que nosotros, la estrategia que tengamos que desarrollar, vamos a resaltar, subrayar con estas situaciones pedagógicas que se relacionan con el propósito de la visita. Y para ello vamos a redactar preguntas reflexivas, preguntas abiertas y que está en el marco del enfoque crítico reflexivo, ¿no? Ya no van a ser esas típicas preguntas que en su momento pues tendremos que hacerla, pero no va a ser la parte principal. Lo que ahora queremos es rescatar esa reflexión, que el maestro sepa dónde está avanzando, de pronto qué nos está, todavía aún no nos queda claro, y sobre todo que identifique él para poder reforzar esa práctica pedagógica en estos procesos de aprendizaje. Ya un antes de la asesoría, nos corresponde ya durante la asesoría, que seguimos con la estrategia principal del acompañamiento pedagógico, no dejando de que las dos, el GIA y el taller, que no son las áreas más importantes o lo que vamos a desarrollar que realice el acompañante pedagógico, pero sí que justamente el acompañamiento nace para esa práctica pedagógica de cada uno de los docentes y donde se centra en la visita de aula. Bien, entonces esa asesoría, durante la asesoría nosotros cuando ya hayamos determinado, hayamos visto el tipo de preguntas abiertas, reflexivas para cada docente que le corresponde en situaciones de parte de los procesos pedagógicos, van a seguramente a registrar otras situaciones que vinculen con otros desempeños priorizados cuando se esté desarrollando
durante esa intervención de la asesoría, o algunos también se arribarán en los registros de los compromisos para una reflexión. También lo que vamos a desarrollar después de la asesoría, que está enlazado con ese durante la asesoría, es que vamos a resaltar la necesidad o necesidades que tengan el docente para poder posteriormente fortalecer esas capacidades. Van a redactar en su rol de acompañante la reflexión sobre su práctica. Vamos a arribar a compromisos para la próxima visita y sobre todo que esas necesidades que hubo en la primera, en la segunda, en la tercera, según la visita, seguramente que irán cambiando, pero el propósito de nosotros es que las partes que todavía falta fortalecer, el maestro se empodere, pueda manejar, pueda tener estrategias diferentes para cada uno de estos aprendizajes de su propia práctica. Bien, miren, esas visitas de aula, entonces, tiene estos lineamientos donde nosotros vamos a reforzar en cada uno de ellos y sobre todo cómo empezamos estas formas de intervención del acompañamiento en esa frecuencia mínima de un mes, una vez al mes para cada docente, y el tiempo pues que estemos las 5 horas de permanencia donde está en la primera parte que corresponde al lugar de los hechos, en la práctica pedagógica, y esa asesoría que tiene que ver con las 3 horas de tiempo que le vamos a dar a cada uno de estos espacios. Bien, aquí lo que vamos a determinar en esta parte, nuevamente nos vamos a ir para aquí, ver la diferencia, que si bien es cierto, estamos trabajando el acompañamiento pedagógico de manera general, pero no olvidemos que ya desde el año pasado se abrió otra propuesta en el acompañamiento. Por eso es que ahora hablamos también de un acompañamiento interno y un acompañamiento externo. Le estamos dando énfasis al acompañamiento externo, si bien es cierto, las diferencias son mínimas en una estrategia que corresponde a las visitas de aula, que serán permanentes en el interno, ya que el maestro o acompañante, en este caso cuando es interno, el especialista de formación será de la institución educativa, y él pues, a diferencia de un acompañamiento externo que no es de una sola institución, sino muchas veces según la realidad, según el contexto, tendría entre 2, 3, hasta 4 instituciones educativas para cumplir con el número de docentes acompañados. Bien, entonces miren, acá la diferencia, de acuerdo a esta primera forma de intervención del acompañamiento, es las visitas, ¿verdad? En cuanto a la visita, a lo que hemos visto, como mínimo hemos dicho en el acompañamiento externo que tienen entre 2, 3, 4 instituciones educativas que corresponde 8 visitas, y ya nosotros hemos visto esas 8 visitas, cuál va a ser esa intervención, ¿verdad? Esa intervención del acompañamiento, la frecuencia y el tiempo. Lo que vamos a diferenciar aquí es que dentro de esas visitas, de las 8 que tiene el acompañamiento externo, en el acompañamiento interno sí dependerá de cuántos docentes tenga a su cargo, entre 10, 11, 12, pero en una sola institución, donde las visitas son específicas, diferenciadas y con mucha más frecuencia. Cuando hablamos la clase anterior, hablábamos de esa frecuencia de fortalecimiento o de visitas en aula que tenga el acompañante pedagógico. Vamos a ir a ese PPT. Aquí está, miren, para un poco recordar la clase anterior, dice aquí en el interno, donde el acompañante pedagógico, en este caso es de la institución educativa, busca el fortalecimiento de la institución como espacio donde se desarrollen prácticas
permanentes. Las prácticas permanentes, ya que el docente es de la institución. Si bien es cierto, también aquí busca fortalecer las competencias y desempeños en el externo docente, así como brindar una asesoría en equipo directivo óptimo a la estrategia formativa. Entonces, miren, hablábamos de lo que corresponde a los procesos pedagógicos, a los procesos didácticos, pero también hablamos de lo que corresponde a esa intervención, no solamente ese acompañante que cuando iniciamos siempre voy a dar estas pautas, ¿no? Para ver las diferencias de cómo ha ido evolucionando la estrategia del acompañamiento pedagógico. Cuando iniciamos, que solamente era para el docente, que ahora es tanto el docente y también el director. Por eso que aquí, en este desarrollo de la modalidad, dice tanto interno como externo, nos podemos dar cuenta que en GIAS, tiene el mismo colorcito, miren acá, el GIAS 77 para 7 GIAS, que muy probable empezará esos grupos de interaprendizaje entre el mes de abril. Si son 7, más o menos corresponde hacer para tener todo marzo para realizar un diagnóstico, además de que ya iremos viendo que también se realiza el taller en marzo, entre la última semana de febrero y la primera de marzo, y no dejando de lado esos GIAS que son los grupos de interaprendizaje, que va a ser tanto para el docente, lo vamos a puntualizar también, como estos GIAS acá para el director. Bien, miren, acá hay un adicional que hace el acompañante, el acompañamiento externo, mientras que en el interno se queda solo con los docentes. En el externo sí hay un GIA diferenciado para los directores, ¿no? La parte de la administración, la parte no solo de gestión, como hablábamos al inicio, sino también la parte directiva, la administración. En este espacio también de desarrollo de la modalidad interno-externo, también corresponde trabajar esos talleres que van a ser tanto para los docentes como también para los directivos. Bien, entonces miren, es visita de aula, los GIAS, los talleres, lo que vamos a diferenciar, la frecuencia de visitas diferenciadas en el caso del acompañamiento interno, que de alguna manera hay un poquito ahí de avance, ya que al ser el acompañante pedagógico de la misma institución, pues tendrá la frecuencia de poder monitorear, acompañar al maestro, será con mucha más frecuencia, ¿verdad? En este caso, lo que vemos, lo que corresponde aquí en el acompañamiento externo, pues que tendría que ser como mínimo una vez al mes. Y no de la misma institución, sino de 2 a 3 hasta 4 instituciones según la realidad de nuestro espacio en la educación. Ya puede ser polidocente, pero la polidocencia al 100% hasta ahora lo está trabajando el acompañamiento interno, porque las instituciones focalizadas el año pasado han sido las instituciones polidocente urbanas, ¿verdad? Y el acompañamiento externo son lo que puede ser o polidocente o también multigrado de un ciclo hasta 2 ciclos o unidocente, donde es director, el maestro puede ser el mismo, cumple la misma función. En este caso, a lo que es él como docente, como director, como parte administrativo, el que realiza todo en la institución debido a esa realidad, ese contexto quizás pequeño, ¿verdad? Pero que también es una realidad en la educación, la unidocencia. Recuerdo mucho cuando empezamos en este trabajo, nosotros
aparte de estas estrategias o este desarrollo de las modalidades o formas de intervención del acompañamiento, también había las pasantías. Esas pasantías de trabajo que realizábamos cuando teníamos que ver, socializar con los maestros. El maestro realizaba su clase. Recuerdo mucho que fuimos a una pasantía, nos fuimos hasta Piura, porque Piura se estaba empoderando de esta práctica. En Yumbe, una maestra en una institución educativa unidocente, donde ella cumplía el rol como director, como docente, como la parte administrativa, y pues fuimos a realizar esa pasantía a ese lugar, donde definitivamente es la realidad de la educación, pero les digo que como parte de la realidad que estamos en ello, que hay unidocente, que hay multigrado, pues se puede trabajar, ¿verdad? Se puede trabajar, y más aún cuando nosotros maestros somos creativos en esa parte y podemos desarrollar y lo podemos también cumplir con esta realidad que nosotros tenemos aquí. O como multigrado, bien si tenemos la polidocencia, que la polidocencia se enmarca en los colegios urbanos, pero también hay en la zona rural, pero en la zona rural donde podemos encontrar, digamos, esta realidad es el multigrado y unidocente también, ¿no? Que se centra definitivamente allá. Bien, entonces, miren, hay algo interesante. Hay algo interesante en este proceso que nosotros de alguna manera son realidades también de otros lugares que no están ajenos a la parte de lo que estamos desarrollando, que podemos ver, podemos realizar en este espacio el trabajo que corresponde como intervención, como parte formativa al maestro. Vamos a ver un vídeo, ya también la clase anterior vamos a ver la segunda parte, que también la primera parte correspondía a qué frecuencia, con qué frecuencia se capacitaban, cómo eran sus reuniones, el trabajo que realizaba en este caso el director o su director. Ahora vamos a ver un poco ya como intervención in situ en la práctica pedagógica. 考えて発言するのかっていうことを知るいい場だと思うんですね。簡単に言うと教材を見る目を鍛えることと、子供を見る目を鍛える場だと思います。El estudio de las clases empezó a finales del siglo XIX. El estudio de las clases tomó su forma actual a principios del siglo XX, cuando los maestros conducían la clase desde el punto de vista de los estudiantes y buscaban los comentarios de otros maestros en áreas que necesitaban una mejoría. Este enfoque de mejorar el estudio de las clases hizo posible mejorar las habilidades de enseñanza de los maestros y aumentó el nivel escolástico de los niños japoneses a los más altos en el mundo. Ahora vamos a echar un vistazo a los procesos involucrados en un estudio de las clases. Existen 3 pasos principales en un estudio de las clases: la planificación de la clase, seguimiento de la clase, observación y evaluación y reflexión sobre las clases dadas. Durante el primer paso de la planificación de la clase, se consideran los objetivos de la clase y cómo debe presentarse. Primero, el profesor decide los objetivos de la clase, incluyendo el tipo de conocimiento, habilidades, actitudes, valores que el profesor o la profesora desean que los alumnos aprendan en la clase. El maestro desarrolla un plan de clase para alcanzar sus objetivos de acuerdo al contenido de la unidad total que será enseñada. Es importante aquí que el maestro prediga varias posibles respuestas de sus alumnos. Esta es la clave para hacer la clase flexible. Después, el maestro selecciona los materiales de enseñanza que son apropiados para los objetivos de la clase y el conocimiento y experiencia de los estudiantes. Algunas veces, el maestro crea e inventa su propio material de apoyo que es diseñado específicamente para motivar el deseo de los alumnos a aprender.
Finalmente, el maestro desarrolla pasos específicos para enseñar la clase. Lo que es importante aquí es que el maestro considere cómo los estudiantes pueden actuar y pensar en cada paso de la clase. Al mismo tiempo, el maestro piensa también en el tipo de pregunta que debe hacerse y cómo utilizar el pizarrón. El maestro puede preguntar al supervisor su opinión acerca de su plan de enseñanza o llevar a cabo una reunión preliminar para revisar con otros maestros y solicitar su consejo en áreas que requieran mejoría. Después de acabar con los pasos preparatorios, clase experimental es conducido y observado por un número de maestros. Las clases son enseñadas de acuerdo al plan de la clase. Sin embargo, siendo que las respuestas son impredecibles, el maestro debe estar preparado para cualquier cosa. Lo que es importante aquí es estar abierto a las ideas de los estudiantes e incorporarlas dentro de la clase al mismo tiempo que se respetan los objetivos de las clases. Esto dará al salón de clases un ambiente activo de aprendizaje. Por el otro lado, los observadores ven las actividades de la clase desde el punto de vista del maestro que conduce la clase y los estudiantes. Los observadores se preparan para la reflexión después de la clase, poniendo atención no solo a cómo el maestro está enseñando, sino también en cómo están aprendiendo los estudiantes y dónde cometen errores. El paso más importante en un estudio de las clases es la reflexión, cuando el maestro que está conduciendo la clase provee una visión general de la clase y después escucha los comentarios de los maestros que observaron la clase. Primero, el maestro que conduce la clase describe los objetivos y después se hacen los comentarios de la clase. Esto es seguido por una sesión de preguntas y respuestas. Es importante que todos sugieran alternativas concretas de cómo la clase puede mejorar diciendo lo que hubieran hecho o lo que hubieran hecho diferente para mejorar la clase, en lugar de decir al maestro que la clase fue buena o mala. El facilitador se asegura que la discusión se mantenga en el camino. Estas discusiones no solo nutren el desarrollo profesional del maestro que presenta la clase, sino también permite a todos los participantes desarrollar un ojo para observar la clase, mientras ponen atención a cómo los estudiantes piensan y expresan sus ideas y de cómo el maestro puede interactuar de mejor manera con ellos. Lo que ellos han aprendido a través de estos pasos será aplicado en el próximo estudio de las clases. Es esencial establecer una estructura para implementar el estudio de las clases bajo la dirección del director, con el apoyo de maestros experimentados, con el fin de hacer exitosos el estudio de las clases. Más importante que eso es, sin embargo, el deseo propio de los maestros de mejorar. El estudio de las clases provee a los maestros oportunidades de aprender juntos. Cada maestro participante crece y cambia sus clases para mejorar. Bien, como hemos podido ver, esta estrategia también vista que corresponde acá al estudio de las clases, vamos a poner el proceso del estudio de las clases. Comprende, ¿verdad? Según lo visto, según el vídeo, comprende lo que corresponde a la planificación de la clase, al seguimiento y la evaluación. Reflexión sobre las clases dadas. Miren, hay un previo, una previa antes de ir a in situ, al desarrollo de la clase, donde el maestro nos podemos dar cuenta que realiza la programación, la sesión, viendo alternativas, estrategias, que esto está antes de que nosotros vayamos a la misma práctica, a los hechos, donde esa parte estaría integrándose en esta realidad que acabamos de ver en este vídeo, en el seguimiento de la clase. Acá ya viene la observación en sí, ¿verdad? Esa observación que realizan
los acompañantes en este caso para ver las fortalezas, estar preparado para todo, las preguntas que nos hacen los niños, ¿no? En este caso, tanto la observación que nosotros hagamos como acompañantes, pero también está esas partes de las situaciones que corresponde en este seguimiento. Miren, acá está con el mismo colorcito de seguimiento, aquí en las formas de intervención del acompañamiento, que no está lejana a nuestra realidad, que dentro de la visita de aula, durante la observación, pues corresponde a esta realidad que hemos visto en el seguimiento de la clase. Ese seguimiento de la clase donde nosotros podemos darnos cuenta que si vamos a la parte de la teoría para ver lo importante y esa combinación perfecta que realiza la teoría y la práctica, pues esa observación, ese dado de todo lo que ha podido el maestro hacer un previo, en este caso, para que el acompañante pueda ver esa observación, pues estaría el previo en qué le corresponde a los dominios. ¿En qué dominio corresponde entonces ese previo a la planificación donde realiza el maestro? Al dominio 1, ¿verdad? Que vamos a dejar un pequeño cuestionario también acerca de esos dominios para un poco poder realizarlo y darle el entendimiento. Y cuando ya es el seguimiento de la estrategia del estudio de la clase, donde ya es el maestro donde va a desarrollar las clases, va a corresponder definitivamente a ese dominio 2, donde todo lo previo lo vamos a plasmar con nuestros estudiantes en la práctica pedagógica. Y el acompañamiento que está centrado en la práctica pedagógica que suma ahí y por ende habrá a este trabajo mejores logros de aprendizaje para nuestros estudiantes. Bien, entonces miren, y además, siguiendo con la estrategia que hemos visto en este vídeo, la evaluación y reflexión sobre las clases dadas, esta estrategia que corresponde a nosotros en la parte de la reflexión. Aquí está, miren, el antes de la asesoría, durante y después de la asesoría. Esta parte de evaluación y reflexión donde todos los maestros están reunidos para ver cuáles fueron nuestras fortalezas, en qué podemos mejorar, qué aspectos tenemos que fortalecer para poder mejorar. E incluso dice el facilitador, hay una parte del vídeo donde dice el facilitador se asegura de que sigamos la línea del propósito. Eso va a depender mucho de qué número de visitas sea. Si va a ser la cuarta, pues definitivamente en una anterior visita se ha arribado a un compromiso, se ha visto en qué parte el maestro tendría que fortalecer y por eso incluso termina diciendo, después de todo ello, en la parte de la reflexión de todos los maestros, de ver en esa situación que ha estado el maestro del vídeo, será aplicado en el próximo estudio de la clase, ¿verdad? Entonces esto, miren, es el matiz que nosotros realizamos dentro de todo lo que corresponde a los procesos pedagógicos como parte de los componentes de los procesos pedagógicos y los procesos didácticos para poder fortalecer cada uno de ellos. Bien, en este espacio entonces lo que vamos a ver es, vamos a nosotros a dejar un pequeño cuestionario para poder empoderarnos aún más de lo que corresponde al acompañamiento pedagógico. Además de ello, la estrategia propia del Ministerio de Educación y lo que acabamos de ver, el marco del buen desempeño docente. Tenemos ahí algunas interrogantes donde vamos a trabajar en la próxima clase. Bien, entonces hemos visto lo que corresponde a nuestras visitas en aula y esa visita de aula con todas las intervenciones en cada uno de esos espacios y además cómo esa visita de aula a estas situaciones que hemos hablado, situaciones pedagógicas y que se convierten en situaciones relevantes que nos ayuda a que esa teoría no esté suelta.
que esa teoría, en este caso que hablamos del marco del buen desempeño docente, en cada uno de esos dominios, a dónde estaría centrado y a qué correspondería en esa práctica donde nos ayuda a empoderarnos y a tener mejores estrategias para nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias por su atención. Entonces dejamos este cuestionario y la próxima clase estaríamos viendo acerca de ello. Muchas gracias y nos estamos viendo en el desarrollo de nuestro cuestionario.